Neuquén Informa. Noticias destacadas. El EPAS desarrolla acciones estratégicas en la ciudad de Neuquén para garantizar el suministro de agua potable en un contexto de emergencia hídrica. Nos encontramos en el Río Grande, en uno de los 4 pozos de bombeo que tiene esta instalación, donde nos encontramos instalando uno de los nuevos equipos de bombeo que adquirimos recientemente. Lo que va a permitir es reforzar lo que es la recarga de los pozos filtrantes que se están viendo afectados por la bajante del río Limay. Hay que hacer este tipo de tareas como para reforzar y no tener situaciones críticas más adelante. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Mire, vamos a estar charlando en esta edición de Panorama esta semana sobre temas relacionados con la seguridad, sobre todo en épocas de mucha hiperconectividad a través de las redes sociales, a través de dispositivos móviles, como por ejemplo el teléfono o la laptop, y que nos permiten acceder a ofertas de distinto tipo. Y en una semana muy singular también, porque es una semana de ofertas, lo que se conoce como el Hot Sale 2026, que a veces nos permite encontrar productos o servicios a precios inverosímiles, ¿no? Increíbles. Bueno, es cuanto más hay que tener atención y reparos para poder concretar algún tipo de adquisición, alguna compra y evitar la posibilidad de haber sido defraudado en esta circunstancia. Vamos a hablar con el titular del área de delitos económicos, ciberdelito económico en la provincia de Neuquén, precisamente para abordar esta temática. Y lo otro es un tema sumamente actual también, está relacionado con la crisis de las universidades o con la situación de las universidades, si es que tenemos algún tipo de divergencia respecto de utilizar el término no crisis. Lo cierto es que venimos de una marcha federal en defensa de la universidad pública y también del financiamiento de las universidades públicas, una ley que ha sido aprobada por el Congreso Nacional, que ha sido cuestionada en el ámbito judicial, que ya acumula un par de fallos judiciales a favor de la aplicación de la ley, pero con mucha resistencia por parte del Ejecutivo Nacional de aplicarla en los términos en los que fue aprobado por mayoría en el Congreso de la Nación hace ya algunos meses, 200 días. Este tema pone en jaque también la discusión respecto del futuro de las universidades y de la condición de quienes trabajan en las universidades, además de la situación de aquellos que asisten a las universidades y que están haciendo su trayectoria formativa, los estudiantes. Vamos a hablar con Francisco Garrido, que es dirigente gremial, precisamente para charlar acerca de los argumentos que se tienen desde un sector universitario, como es el sector docente, sobre la necesidad de contar con recursos para que las universidades públicas continúen funcionando. La comunidad universitaria a nivel país ha vuelto a marchar y tiene que ver esto con el financiamiento de las universidades. Esto es en defensa del esquema público de las universidades, pero también para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Nosotros vamos a charlar con Francisco Garrido, secretario general de ADUNC. Está estrenando cargo. ADUNC es la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Gracias, Francisco, por estos minutos. ¿Cuál es hoy la condición de la Universidad Nacional del Comahue en términos de financiamiento de la Casa de Estudios? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Actualmente la situación es crítica. Centralmente en el aspecto salarial que como varias veces se ha informado, tanto a nivel particular en el Comahue como en general en las universidades públicas nacionales, involucra entre un 90 y un 95% del presupuesto. Por lo tanto, cuando hablamos de una situación de ajuste presupuestario como el que actualmente se vive, estamos hablando que el corazón de lo que se afecta es la situación salarial, que viene repercutiendo en
renuncias por parte del personal docente y no docente. Ya llevamos acumuladas en el orden de 275 renuncias en estos últimos 2 años, y en dificultades de ingreso de nuevos docentes, en especial de las camadas más jóvenes, que son las que terminan reproduciendo los cuadros docentes que alimentan al sistema universitario. Y esto obviamente se traduce en pérdida de calidad de enseñanza, en pérdida de calidad de investigación, de extensión y del sostenimiento mismo de la institución, porque la institución se sostiene con el propio personal, ¿no? Tanto docente como no docente, en sus funciones cotidianas me refiero, más allá de la enseñanza, la investigación y la extensión, y repercute centralmente ahí. Obviamente, esta situación de crisis presupuestaria también repercute en el sistema de becas, que se encuentra dañado nacionalmente, y obviamente también en los gastos de funcionamiento, es decir, en los gastos corrientes para que la institución funcione en sus aspectos mínimos de funcionamiento, ¿no? Que uno se puede imaginar, servicio de limpieza, luz, gas, etcétera, ¿no? Francisco, hablaste de la cantidad de renuncias que se han ido registrando en estos últimos meses, estos últimos 2 años, dijiste. Hablaste de un número de superior a los 200 casos, 200 y tantos casos creo que me dijiste. Sí, 275. ¿Esto se debe a renuncias por qué? ¿Por nuevos horizontes laborales de los renunciantes? ¿Renuncias por jubilación? Y eventualmente, esos 200 y tantos casos, ¿fueron reemplazados por nuevas contrataciones o son cargos que están vacantes dentro de la universidad? Claro, corresponde aclararlo. Acá están excluidas todo lo que son jubilaciones, ¿sí? Son renuncias por razones particulares, muchas de ellas, no absolutamente todas, pero muchas de ellas, la razón es económica. Eh, y efectivamente, solo una parte, solo una proporción de esas renuncias han sido posible de ser reemplazadas, ¿sí? Justamente es lo que mencionaba antes, de que en especial en los docentes que recién inician la carrera docente, es donde nos está costando cargos de ayudante de primera, jefe de trabajo práctico, que, digamos, uno por ahí llama a los concursos y los concursos quedan desiertos, o si se ofrecen 2 o 3 cargos, a veces se puede cubrir uno solo. Es un desgaste que se va a ver su real magnitud en el mediano plazo si esto no se revierte. O sea, en el mediano plazo se va a ver la magnitud de este daño que se le está produciendo a la educación pública nacional por esta situación de ajuste, que se expresa en este terreno. Para seguir discutiendo este terreno, se expresa o en renuncias, que es un aspecto, también en reducción de dedicaciones. Nosotros tenemos dedicaciones simples, parciales y completas. Muchos de los docentes con dedicaciones completas por ahí hicieron una reducción de su dedicación para desempeñarse en menor medida en la universidad y tal vez buscar otro trabajo. Y también hay pluriempleo, que es la otra manera en la que se expresa. Eso no se lo podría cuantificar, no tenemos datos de eso, pero sí esta situación que se vive tanto aquí como a nivel nacional. De hecho, el otro día salió una nota reflejando esa situación, donde por ahí una parte recurre a alguna aplicación para tener algún complemento salarial. Es una situación muy grave en ese terreno, y bueno, como muchas veces decimos, en muy poco tiempo se puede destruir mucho y después cuesta tal vez décadas reconstruir, o sea, volver a formar gente, volver a desarrollar líneas de investigación. Todo eso, luego reconstruirlo cuesta mucho. Ajá. Em, ¿Cuánto hace? Digo, porque uno como periodista viene desde hace tiempo siguiendo la situación de la universidad, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con los conflictos gremiales, por ejemplo, eh, y, y ha tenido una suerte de continuidad a lo largo del tiempo. Eh, digamos, no es una cuestión coyuntural esta, es una cuestión más bien crónica. ¿Cuál es la lectura que haces desde la conducción sindical respecto de estas dificultades de financiamiento que tiene la universidad pública y particularmente Comahue? ¿Cuándo arrancó todo esto? No, efectivamente, hay aspectos que son crónicos y aspectos que son coyunturales. Eh,
casi cualquiera que alguna vez haya tenido contacto con la universidad o haya escuchado discusiones relacionadas con el problema presupuestario en la universidad pueda recordar que estos temas se discuten casi con cualquier gobierno, digamos, ¿no? Pero la situación grave que se vive actualmente está fuera de cualquier marco de referencia de los últimos tiempos del periodo democrático. Es el piso histórico en lo salarial. Tengamos en cuenta que nosotros, cuando reclamamos que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que es lo que estamos reclamando actualmente, estamos hablando de volver a la situación del 2023, que obviamente no era el paraíso, había un montón de dificultades, pero estamos hablando de volver a esa situación porque para que se entienda comparativamente, si vemos el presupuesto consolidado en el 2023 y el 2020 y el actual, la pérdida en términos reales es de aproximadamente un 45% en términos reales, que se expresa, por ejemplo, en una pérdida de poder adquisitivo salarial del orden del 40%, ¿no? Repito, no es lo único lo salarial, está lo de las becas, investigación, extensión, funcionamiento, ¿sí? Pero el corazón, por el peso que tiene el presupuesto, es lo salarial. Y estamos hablando de una reducción que digamos, está fuera de escala dentro de lo que han sido los problemas que han tenido las universidades. Efectivamente, está en el marco de un deseo por parte del actual gobierno nacional, que lo ha dicho explícitamente en reiteradas oportunidades, de dañar seriamente el sistema educativo nacional, como lo hace con otros ámbitos, ¿no? De ciencia y técnica, para mencionar el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, el INTA. Esto es una situación más generalizada del sistema público nacional de ciencia y técnica, y en este caso educativo, pero estos niveles de deterioro no, son sin precedentes, por lo menos de la historia contemporánea, ¿no? Ujú. Uno de los aspectos que se ha esbozado, argumentos, no aspectos, argumentos que se ha esbozado desde el Gobierno Nacional para la no aplicación, el no cumplimiento con la Ley de Financiamiento Universitario, hace referencia, por ejemplo, a errores de forma en la norma. Hay un principio que sostiene la gestión nacional, es que cada vez que hay una asignación presupuestaria se tiene que designar de dónde provienen esos recursos. Y ahí está una de las partes, uno de los argumentos de la resistencia que tiene el Ejecutivo Nacional en aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Estas formas de transparencia o de mayor transparencia o de más información en detalle de lo que pide el gobierno central, ¿en qué manera confronta con la realidad de las universidades, Francisco? Sí, por ahí vale la pena aclarar que inclusive la propia justicia, o sea, no solo en diputados y en senadores que aprobaron por mayoría agravada, luego de un veto inclusive, eh, la ley de financiamiento universitario, o sea que tanto en diputados como en senadores desestimaron este argumento o este planteo del gobierno. No solo eso, sino que también la justicia ya en dos instancias desestimó esos argumentos del gobierno, y desde ya que nosotros los consideramos que no son válidos. Estamos hablando de un 0,23% del PBI, y es plenamente factible de asignar ese presupuesto, y además, si no lo fuera, lo que está discutiendo con nosotros es que sí o sí nos tiene que seguir realizando reducciones de nuestro salario, porque en realidad lo que está haciendo es una reducción mediante licuación inflacionaria de nuestra situación salarial, porque estamos pidiendo volver al 2023, no a algo extraordinario. Nosotros consideramos que ese no es el punto, que ellos están con una posición muy terca e ideológica para no poder cumplir esta ley. También en oportunidades han planteado problemas de auditorías, etc. Ese nuevamente no es el centro, es una excusa. Piensen que si el 90-95% del presupuesto, 90-95% del presupuesto universitario son salarios,
de gente completamente identificable, con número de CUIL y con transferencias que hace el gobierno nacional mes a mes, eh, medio que cae en saco roto el argumento de las auditorías, que encima existen auditorías también a nivel académico. eh, y además, a esta altura, una cosa era esta discusión a comienzos del 2024. Sinceramente, a esta altura, que este gobierno nacional plantee una cuestión de auditorías, casi que se le podría responder con tres cosas, o sea, con Andís, Libra, Adorni. O sea, la verdad que no se les cae la cara de vergüenza cuando plantean ese tema. eh, y no es un problema real ese para poder cumplir la ley de financiamiento universitario. El problema es que no quieren destinar esos fondos, como tampoco los quieren destinar con otras leyes. Dicho sea de paso, planteos más o menos similares hacen con la ley para el sector de personas con discapacidad, que es una barbaridad, que tampoco la quieren cumplir plenamente. Eh, bueno, usan argumentos parecidos. Nosotros no acordamos con esos argumentos. Ujú. Nos parece que le están mintiendo a la sociedad. Ujú. Francisco, el planteo gremial en todo caso es de recomposición de salarios. Hablabas de una retracción de los sueldos o de una pérdida del poder adquisitivo superior al 40 y tanto por ciento. Hoy el reclamo va a derivar en qué tipo de acciones en la medida en que no haya una respuesta satisfactoria a ese pedido de recomposición salarial. Y si no hay una respuesta satisfactoria, nosotros lo primero que aclaramos es que cualquier consecuencia que se derive de esto es plena responsabilidad del gobierno nacional, porque aquí hay 59 universidades nacionales que están litigando contra el Poder Ejecutivo Nacional para que cumpla una ley aprobada, legítimamente aprobada, y con dos instancias en la justicia que le dicen que la tiene que cumplir. Por lo tanto, cualquier problema derivado, en primer lugar, es responsabilidad de este gobierno que se niega a dar una solución mediante esta vía. Eh, ¿Cómo continúa? No es factible de poder ser precisado en gran medida eso. O sea, nosotros en nuestro claustro docente seguiremos discutiendo en todo caso qué medidas de reclamo, de visibilización, de protesta realizaremos, y veremos qué otras instancias judiciales también puedan existir. Nosotros siempre tratamos de insistir en todos los planos. Uno de los planos, que es más el legislativo, en realidad ya lo hemos conseguido porque hemos conseguido la ley. Eh, nos ha dado la razón ese espacio eh, en estos últimos años. Seguiremos insistiendo en el plano de la justicia, que también nos ha dado la razón en un par de fallos. Y bueno, y seguiremos insistiendo en nuestra principal vía, que es las acciones de reclamo, de protesta que podamos tener, Ujú. reclamando que exista la paritaria, que hace 2 años que no tenemos paritaria, eh, y bueno, y que cumplan la ley. Preguntaba esto porque hace 2 semanas atrás hubo un paro casi de una semana en las universidades públicas. Advierto, bueno, esta semana venimos de una marcha federal, pero con actividad en las aulas con cierta normalidad o habitualidad. Pero ¿qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Cuáles son las acciones que están discutiéndose, debatiéndose en las entidades sindicales, en este caso en ADUNC? Insisto que todavía no están definidas. O sea, Ok. la primera expectativa que ojalá ocurra es que el gobierno vuelva a escuchar, que escuche a la sociedad, que se manifiesta contundentemente y que, digamos, salga de esa posición terca y aplique la ley de financiamiento universitario, que eso daría solución al problema. Esa es nuestra primera, digamos, expectativa, aunque no somos ingenuos, porque sabemos que el gobierno justamente no lo quiere hacer, pero esa es nuestra primera expectativa. Si no lo hace, discutiremos las medidas de fuerza que tengamos que seguir tomando. Una de ellas, entre tantas posibilidades, es eventualmente hacer paros docentes, que es una medida legítima que tenemos como trabajadores. Insisto, nunca desde la lógica de querer generar a priori un daño, porque nosotros somos los primeros conscientes en que necesitamos tener eh,
que no se deteriore el sistema universitario, pero lo que es por un poco una trampa argumentativa es pensar que el deterioro surge de los paros, ¿sí? Cuando acá el deterioro está surgiendo por un incumplimiento del gobierno nacional que desfinancia la institución pública. De hecho, es más probable en el mediano plazo que haya dificultades para que se desarrollen cursados de materia por falta de personal, por lo que decíamos antes, por renuncias o por imposibilidad de reponer esas renuncias, que por una situación de paro que eventualmente podrían desarrollarse. De hecho, seguramente hagamos medidas de fuerza, eh, pero no tenemos definido ni la extensión, ni la periodicidad, ni en qué fechas hacerlo aún. Estamos evaluándolo eh, en el nuevo contexto que tengamos y también en discusión con las otras federaciones nacionales docentes para ver también, digamos, ADUN es solo una asociación de base de una universidad, ¿no? Nosotros estamos en CONAU Histórica, que es una federación nacional docente, y a su vez, digamos, hay otras federaciones nacionales que también evaluarán cómo continúan y seguro que dentro de las posibilidades, eh, una de las posibilidades es que existan medidas de fuerza como paro. Pero insisto que no tendríamos que caer en, en, en esa trampa, consideramos nosotros, de creer que el problema es algún paro eventual por parte de quienes trabajamos aquí, que tenemos todo el derecho a hacerlo, sino que en realidad el problema es derivado del incumplimiento de la ley por parte del Estado Nacional. Ujú. Te hago un par de, dos preguntas más, un par de preguntas finales. Más de lectura genérica, pero política, profundamente política. Eh, una de ellas es la, la resistencia del gobierno nacional a ceder frente a ceder o a consensuar, ¿no? Con las entidades gremiales, manteniendo muy firme la posición, a sabiendas que quizás su visión, del gobierno, no es afín con la visión que tiene digamos, en distintos claustros de la universidad y particularmente en el sector docente o de la conducción de las universidades públicas. Eh, Advierten allí que esa intransigencia oficial eh, es un escollo a vencer, es una situación que está dada y que va a ser muy difícil revertir, o hay chances de negociación con el gobierno nacional, porque en el fondo también es una negociación, digamos, la paritaria o la posibilidad de acercar posiciones, no deja de ser eso, una negociación. Advierten que eso está muy distante o hay una posibilidad, y esto es una lectura política la que te pido, Francisco. Sí, sí. Y son las dos cosas. Está muy distante y es un escollo muy importante a vencer, a superar, y al mismo tiempo creemos que tiene que ser factible y necesario, porque si no, ¿cómo se soluciona esto? Tiene que ser factible y necesario, pero efectivamente es un problema político serio que estamos teniendo, no solo a nivel sindical, sino que le ocurre a los propios rectores y rectoras de todo el país, Mm. que los han tratado desde delincuentes, mentirosos. O sea, en ese escenario efectivamente yo creo que cualquiera ve que es una dificultad real, el tipo de trato que tiene el gobierno nacional con distintos actores del mundo universitario. Y sí, es un escollo a vencer y que como lectura política yo creo que estamos obligados a insistir y lo tenemos que lograr, que el gobierno se siente a negociar en el marco del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y en el marco de las instancias de posibles negociaciones que existan. Eso tiene que suceder, no solo para nosotros como sector, sino en general para el país. Digo, no puede tener posiciones intransigentes, inclusive desconociendo otros poderes del Estado nacional, como en este caso la justicia o el Congreso. eh, tiene que, tiene que revertir esa actitud, tiene que revertir esa actitud y nosotros estamos obligados a insistir
porque en esto se nos juega digamos, la educación pública nacional y también nuestra vida cotidiana, ¿sí? Así que nosotros vamos a seguir insistiendo, seguir luchando y reclamando. Y la última, una visión que podría sintetizar este cuadro es que hay una fuerte resistencia a una mirada liberal en la concepción de lo que es la universidad pública. Y aquí te pido una reflexión final. Eh, ¿Cómo advierten desde el sindicato, por ejemplo, la presencia por caso, en el claustro estudiantil de agrupaciones identificadas o con fuerzas provinciales o con el sector liberal de la política a nivel país, algo que no estaba dado anteriormente? No sé, tenías distintas facetas del peronismo, la izquierda que siempre estuvo presente, pero por ejemplo en elecciones recientes de centros de estudiantes aparecieron agrupaciones que se identifican claramente con el liberalismo, ¿no? Estudiantes liberales, una cosa así. O el caso de Malvinas, que gana las elecciones en el centro de estudiantes en una de las facultades, la de Derecho. Digamos que no es ni una faceta del peronismo ni es la izquierda que venía controlando antes el centro. Esa presencia de estos actores o estos sectores políticos dentro de la vida universitaria, ¿cómo crees que inciden en el derrotero de aquí en adelante de la universidad pública? Sí, es importante la observación. Yo entiendo que por un lado es natural, o sea, es parte del reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general y eso también se expresa en las universidades. Obviamente no somos una isla, somos parte de la sociedad y naturalmente eh, algún sector que adhiera o que refleje las actuales ideas del gobierno nacional es natural que exista y que conviva y que dispute sus ideas, en este caso en la universidad, ¿no? Eh, bueno, eso será un desafío que hace redoblar los esfuerzos para quienes pensamos justamente eh, lo contrario y que podamos ganar ese debate con los sectores, digamos, más amplios, ¿sí? O intermedios en cuanto a la mirada de la situación. Bueno, poder ganar esa discusión ideológica de que esa mirada que tienen, en este caso particularmente con las universidades, es errónea, es mala, es muy dañina. O sea, eh, insistiremos en que la universidad pública no es un gasto, es una inversión, que es importante para el territorio, para la región, que es importante porque forma un montón de profesionales de distintas disciplinas. De la misma manera, la ciencia nacional es importante para la soberanía, para poder tener incidencia en los distintos campos, en las distintas disciplinas, en la industria, en la medicina, en el terreno de las ciencias sociales, en las artes. O sea, todas esas disciplinas son importantes para el desarrollo cultural integral de una nación y no se lo puede dañar. Y discutiremos que no está bueno adherir a ideas políticas que parten de la base de que, bueno, de que da lo mismo o que se puede rifar la historia construida de la universidad, de la educación pública nacional, ni tampoco de otros ambientes, ¿no? Porque yo antes mencionaba la visión de descarte que tienen de la población con discapacidad, porque el gobierno nacional tiene esa visión, es cruel, es mala, no la compartimos para nada, lo mismo que la visión que ha tenido con el Garrahan. Bueno, con esos sectores discutiremos todo eso para, para tratar de ganar el debate político e ideológico. Por lo menos por ahora son una expresión minoritaria en el terreno de la universidad. Francisco, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Francisco Garrido es el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios del Comahue. La universidad ha vuelto a marchar, las universidades públicas han vuelto a marchar por financiamiento universitario. Y con él charlábamos respecto de esta situación que se plantea también con una mirada muy focalizada en Comahue, pero que no pierde de vista esa mirada más genérica, ¿no? Que es la que atañe a todas las universidades. Vamos a la pausa. Cuando regresemos en algunos minutos nada más, vamos a estar charlando respecto de temas vinculados a la seguridad. Sobre todo porque estamos en una semana de hot sale o semana de ofertas, y esto implica que algunos puedan ser timados. ¿Por qué? Y porque
la tecnología o las opciones para acceder a determinadas ofertas permiten que algunos vivos se aprovechen de esto y también de la credulidad de aquellos que quizás con menos expertise, con menos herramientas, resultan finalmente defraudados. Vamos a la pausa y enseguida el último bloque de Panorama.